cual las personas han perdido la sensibilidad, han cualquierizado el pecado de tal manera que ya el pecado hasta se ha hecho nuestro amigo, ya se ha hecho nuestro compañero. Ya el pecado no suena tan aberrante, ya esta palabra no nos impacta, no nos causa temor, no nos causa miedo. Y esto es algo que es bastante preocupante, aleluya, porque el pecado, por más simple o sencillo que usted lo vea, el pecado trae unas consecuencias que son desastrosas, aleluya, para aquel que lo practica y muchas veces para aquellos que rodean al que practica el pecado. Gloria al Señor. Y en este día yo creo que vengo de parte de Dios una vez más para que nosotros meditemos y analicemos y miremos el pecado de la manera que Dios lo ve, para que consideremos el pecado de la manera que deberíamos considerarlo, porque cuando usted ve el pecado como algo simple, este es el principio de lo que pueda ser su caída, aleluya, y de lo que pueda ser cosas trágicas, aleluya, para su generación y para su futuro. Gloria al Señor. ¿Qué es pecado? El pecado es la transgresión, es la desobediencia a los mandatos y a la ley de Dios. Todo lo que tiene que ver con la ley de Dios y nosotros lo desobedecemos o hacemos contrario, esto es considerado como pecado. Aquí hay tres contextos que hablan acerca del pecado. Por ejemplo, hay una palabra latina o que proviene del latín, peccatum, y dice que es la transgresión voluntaria o consciente de la ley de Dios. Es decir, alguien sabe, conoce que lo que está haciendo está mal, pero aún así procede a seguir hacia el pecado. Aleluya. Pero también, según la teología moral, describe el pecado como un acto malo, aleluya, y lo es, o la omisión de culpa de un acto, gloria al Señor. Por ejemplo, se domina pecado a todo aquello que nos aparta de lo correcto y a todo aquello que nos aparta de lo justo. Hoy en día yo sé que hay una tendencia que está bastante viral, no es un secreto para los que estamos aquí. La famosa palabra de Terián, que la gente se siente en animal, se siente en perro, se siente en gato, gloria a Jesús. Y cuando usted ve este tipo de actitud, usted como un creyente serio y responsable, aleluya, usted debería sentir un fuerte dolor en su corazón, aleluya, porque a tal nivel el pecado llega, aleluya, y lleva a la persona a tal ceguedad que comienzan a perder aún el rumbo de su vida, comienzan a actuar de una manera irracional, comienzan a hacer cosas, aleluya, que no deberíamos hacer. Y estas son parte de las consecuencias del pecado. El pecado nos quita el sentido común. El pecado nos quita el raciocinio. El pecado nos pone a ver las cosas malas como buenas, aleluya. Y las cosas buenas nos permite verlas como malas, gloria al Señor. Y esto es algo peligroso de lo cual tenemos que cuidarnos. Para los griegos, cuando se hablaba de pecado, había una palabra que ellos utilizaban, amartia, y esta palabra significaba fallo a la meta o errar el blanco, gloria al Señor. Cuando alguien fallaba la meta o cuando alguien erraba el blanco, esta palabra se aplicaba. Y en el contexto espiritual no es más ni menos que esto. Cuando usted y yo fallamos al blanco, cuando usted y yo fallamos la meta, gloria al Señor, esto es lo que produce el pecado, gloria al Señor. El pecado nos saca, nos quita la puntería, si así pudiéramos decirlo, para que cuando usted apunte algo, aleluya, usted falla la meta, usted falla el blanco, gloria al Señor. Y con esta definición estamos más que claros, aleluya, que todo lo que tiene que ver con el pecado tiene consecuencias que no son para nada bueno
para nuestra vida y para nuestra relación con Dios. Consecuencias. ¿Qué son consecuencias? La consecuencia es el resultado, es el efecto, es la secuela lógica de una acción, decisión o un evento. El pecado trae consecuencias y las consecuencias pueden ser buenas y pueden ser malas en lo general. Ahora, en el contexto de lo que estamos hablando, las consecuencias que vienen a raíz del pecado no son para nada buenas. Esto es algo terrible. Aquí en esta lectura que hemos tenido, estamos mirando una historia muy triste. Un hombre de Dios, un guerrero probado, un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre íntegro, gloria al Señor. Pero se ve envuelto en una situación de pecado, gloria al Señor, de la más aberrante que usted pueda imaginarse. El salmista David, un hombre del cual la Biblia habla grandes, aleluya, maravillas, del cual usted y yo utilizamos a diario como un ejemplo de fe, de valentía, de superación, de humillación. En esta ocasión se ve envuelto en una situación terrible, en un pecado difícil. ¿Y por qué David se vio involucrado en esta situación? Porque en el tiempo donde tenía que estar en la guerra, se quedó en la casa. Porque en el tiempo cuando él tenía que estar al frente de sus soldados, se quedó en el palacio. No había una razón que explicara la causa, justificara que el salmista se haya quedado en la casa. Algo sucedió y él decidió quedarse ahí, pero para nada le resultó. Una tarde, caminando por el balcón, observa a una mujer hermosa que está, aleluya, tomando una ducha, y el salmista se vio tentado a llamar a esta mujer. David sabía que esta mujer le pertenecía a alguien. David sabía que lo que estaba haciendo no estaba correcto. Pero hay un problema, y es que cuando usted está descuidado, el olfato espiritual desaparece, y ahora usted no puede juzgar correctamente entre lo que está bien y lo que está mal. Pudiéramos decir que en esta ocasión David estaba en medio de un descuido espiritual. David, como hombre de guerra, sabía que no podía estar en otro lugar que no fuera el campamento de guerra. Y en medio de este descuido, el enemigo se aprovechó, le tendió una trampa y él no la pudo resistir y él no pudo rechazarla. Esto es increíble. La Biblia nos dice en el libro del profeta Isaías, su capítulo 53 y su versículo 5, y con esto establezco el primer punto. Aleluya, y no se asuste que no son muchos. El primer punto de algunos que tengo aquí, aleluya, y este punto tiene un comentario, un subtítulo, y dice así: alguien que ya sufrió por nuestra culpa. Alguien ya sufrió por nuestra culpa, y seguir pecando no es la mejor manera de mostrar agradecimiento. Cuando usted ve el pecado de la manera que Dios lo ve, y cuando usted ve el pecado, lo que se tuvo que pagar, lo que tuvo que sufrir nuestro amado, como dice Isaías 53 versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aleluya. Cuando usted entiende que hubo alguien que sufrió, que pagó, que se esforzó para librarnos de la maldición del pecado, usted y yo vamos a tener una conciencia activa para que cuando el pecado se acerque, usted lo pueda ver de la manera que tiene que verlo, como un terror, como algo que yo no lo quiero cerca, como algo que yo no quiero ni siquiera verme envuelto, involucrado con eso, porque eso le costó sangre a mi maestro, porque eso le costó dolor a mi maestro. Por eso yo no quiero seguir causándole dolor con mi pecado a aquel que ya sufrió. Como dice la Biblia, aquel que sufrió contradicciones de pecado. Cuando estamos mal, perdemos toda sensibilidad contra las cosas espirituales. Por eso hacer cosas que ofenden a Dios no me importa, porque no siento. El espíritu se ha contristado, está afuera. No hay un sentimiento que te diga, tú estás mal, necesitas apartarte. El pecado destruye. Y David lo que está es, ya cometí el pecado, ahora el pecado me supo bien, ahora déjame ver cómo yo me quedo con el lingote completo. Aleluya. Porque si solamente me comí un costillar de la vaca entera, yo quiero la vaca entera. Déjame ver cómo yo me quedo con la vaca entera, sin importar lo que pase, sin importar quién caiga, sin importar que se muera. Porque esta es una actitud del que ha caído, del que está mal, del que está en la gracia. Sigue haciendo, no le importa lo que pase, quién se muera, y eso está mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre comete el adulterio y no se arrepiente. Ahora manda a matar al esposo. Asesinato. No tan solamente fue un adúltero, también fue aleluya, un asesino. Y mató a uno de sus mejores soldados, mató a uno de sus mejores hombres. Ay, mi alma te adora, Cordero. Mató a uno de sus mejores guerreros. Mató a un hombre que le demostró que era más íntegro que él, que era más puro que él. Aleluya. Porque cuando había guerra, tú te quedaste en el castillo y él se fue a la guerra. Y aleluya, y en medio de sus planes macabros lo mandó a buscar y le dijo, vete a tu casa. Aleluya. El hombre no estaba en arrepentirse. El hombre lo que estaba era encubriendo su pecado. El hombre lo que estaba era ocultando su realidad por encima del llamamiento que tenía. Y Urías le dijo, no, mi señor, ¿cómo voy a hacer yo esto? De que en tiempo de guerra voy a estar yo de que visitando a mi esposa. No, eso no es ético. El código de guerra no me permite eso. El código de guerra no me permite yo estar en mi casa tranquilo cuando allá se está peleando. Eso es antiético, mi rey. Aleluya. Lo que le había faltado a David lo tenía este hombre. Él sabía que no podía estar en casa en tiempo de guerra. En 3 ocasiones, mis amados, Urías desobedeció una orden directa del rey. Vete a tu casa, no voy para la casa. Vete a tu casa, no voy para la casa. Mi rey, es que mis amigos están en guerra ya, yo no puedo. Es que no me pasa por la mente, que yo no estoy en carne ahora, mi rey, usted no me entiende. Yo lo que estoy en guerra, yo lo que estoy en espada, yo lo que estoy es por exterminar los enemigos de mi Señor, tus enemigos, David. En eso es que yo estoy ahora, en exterminar lo que le hace la guerra al pueblo escogido de Jehová. Yo no estoy en carne, yo no estoy en esas cosas, no estoy en comodidad, estoy en hacer lo que tengo que hacer. Y mire algo, que eso siempre aún la Biblia lo dice. Usted tiene que tener cuidado con quién usted anda. Usted tiene que tener cuidado con quién usted se junta. Porque en esta ocasión David no era la mejor persona para estar al lado de él. Sí, el hombre que la Biblia dice que conforme al corazón de Dios, sí. Uno de los mejores reyes, sí, del cual nació el linaje de David. Pero en esa ocasión David no estaba apto para que Urías esté al lado de él. Aleluya, gloria al Señor. Y Urías no cambió, aunque el rey estaba confundido y ciego en ese momento. Porque hay que tener identidad, hay que tener firmeza,
hay que tener una dirección. Usted tiene que saber lo que usted quiere. Usted tiene que saber por quién usted está en la iglesia. Usted tiene que saber por quién es que usted está en el evangelio. Usted tiene que saber quién es que le motiva a usted a hacer la voluntad de Dios y mantenerse en obediencia a Dios. Si usted no sabe eso, hay un problema, porque fácilmente va a ser removido de su modo de pensar. Urías sabía lo que tenía que hacer y nadie lo movió. Aún una palabra de influencia, a un hombre de ejemplo, pero en esta ocasión el hombre estaba desconectado de la fuente. Aleluya. No importa la trayectoria, no importa el tiempo, no importa el ministerio, no importa los años en el camino. Aleluya. Si el consejo está errado, evítalo. Aleluya. Si la observación está fuera de lugar, evítala. Yo tengo tantos años de tal manera y a mí no me pasa nada. Yo peco, yo fallo y en mi habitación yo me arrepiento y ya la semana yo me siento bien. A los 3 días yo me siento bien porque el Espíritu me restauró. Ya yo puedo ministrar al Señor. Ya yo me siento bien. Eso trae problemas a la larga. Eso trae consecuencias. Y David no se escapó de ellas. Pasó el tiempo y el hombre nada de arrepentirse. Entonces Jehová tuvo que mover al profeta. Natán, ven acá. Llégame donde David ve que hay un problema. Y conforme a la condición, conforme a lo que yo estoy viendo, David no tiene la intención de arreglar esa situación. Y como él no lo quiere hacer a la buena, como él no quiere humillarse por sí mismo, como él está ignorando la voz de su conciencia, como él está escuchando su corazón y su corazón le está engañando, diciéndole que él está bien cuando está mal, entonces como él está escuchando su corazón, entonces vamos a hablarle con la voz del cielo para que él despierte de su sueño. El profeta llega y le dice: David, ven acá, hay un problema, hay una situación y yo quiero que tú la juzgues, porque tú eres el rey, tú eres el que tiene que resolver ese problema. Mira, había un hombre, aleluya, que tenía una corderita. Y esa corderita él la crió. Mira, comía, estaba con ellos. Era la mascota de la casa. Este tipo de corderitos usualmente se utilizaban como mascotas. Anteriormente, hoy en día usted tiene un perro, usted tiene un gato, pero en aquellos tiempos los corderitos eran utilizados como mascota. Y por eso usted puede entender lo que dice el profeta Natán en medio de la narrativa final del versículo 3, que dice: y la tenía como su hija. Oiga qué nivel de cuidado. Esa corderita alimentada con biberón, esa corderita hasta la bañaba. Cuando viene a ver, aleluya, las hijas del hombre, cuando viene a ver, hasta le hacían su peinadito, aleluya, como le hacen a la muñeca. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor dormían con ella. Mire, esta corderita tenía un espacio especial, aleluya, en la vida, aleluya, de esta persona. Era la única que tenía. Y dice: pero había un hombre que tenía muchas otras. Y cuando vino el caminante en la visita, en lugar de él tomar de las que tenía, tomó las corderitas de ese señor. David se indigna porque David está entendiendo lo grave del asunto, pero él no sabía que era con el que estaban hablando. Inmediatamente dice: a ese hombre hay que matarlo, es digno de muerte y hay que hacerlo que pague 4 veces más. David lo que no sabía era que él estaba profetizando su propia desgracia. Él no sabía que con su palabra rápida él estaba declarando una sentencia que iba a caer sobre su descendencia. Gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, mire, hay que tener mucho cuidado. Y en una ocasión prediqué un tema con esta misma situación de que hay que tener cuidado con lo que tú dices. Hay que tener cuidado con las emociones. Hay que tener cuidado con lo que sale por tu boca. Porque en un momento de descuido, de ira, en un momento de descontrol, tú puedes decir algo que te puede pesar para el resto de tu vida. Cuando David llega al punto, hay que matarlo, el profeta Natán intervino ahí como para que el hombre no se siga hundiendo, porque ya él había profetizado muerte, ya él había desatado una sentencia.
Y el profeta dice, perdón, el versículo 5, después que escucha, entonces se encendió el furor. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y aquí es donde dice Natán, vive Jehová. Oiga eso, jurando por Jehová. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ay, Padre. Y debe pagar la cordera 4